Bueno, lo que están viendo es la carátula de la última presentación que corresponde a esta semana. Entonces vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos fundamentalmente. Ya estamos a punto de terminar de los conocimientos básicos de ecología y vamos a empezar a hablar precisamente de sustentabilidad, vamos a hablar de las amenazas ambientales y de precisamente las propuestas y de acciones que hay que hacer. Y que es la razón, motivo fundamental de que ustedes lleven ecología. Y lleven ecología una vez que ya estudiaron todas las ciencias sociales y duras de su bachillerato. Bueno, lo que están viendo es la carátula de la última presentación que corresponde a esta semana. Entonces vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos fundamentalmente. Ya estamos a punto de terminar de los conocimientos básicos de ecología y vamos a empezar a hablar precisamente de sustentabilidad, vamos a hablar de las amenazas ambientales y de precisamente las propuestas y de acciones que hay que hacer. Y que es la razón, motivo fundamental de que ustedes lleven ecología. Y lleven ecología una vez que ya estudiaron todas las ciencias sociales y duras de su bachillerato. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Bueno, antes de definirlo, ustedes pueden ver que tenemos el adjetivo, el lexema bio, el lexema geo, el lexema quim. Eso nos da información. Y por supuesto, ¿qué son los ciclos? Pues ciclos, ni modo que sean pelotas, ni modo que sean relojes, son ciclos. Entonces, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Son una serie cíclica de procesos de desplazamiento y transformación que sufren las sustancias a lo largo de su estancia en diferentes capas geológicas. Viene del lexema cicl, que significa círculo, bio, lexema vida, geo, tierra y quim, sustancia. Entonces, una serie cíclica que le ocurre a quién? ¿Que le ocurre a quién? Jesús Alberto. No está. Tache. Cristina. ¿A quién le ocurren estos procesos de desplazamiento, Cristina? Pues a las sustancias. Las sustancias se encuentran ¿dónde? En las capas geológicas, por ejemplo, en la litosfera, en la hidrosfera, y como, claro, ya lo estudiaron en geografía, tienen también la atmósfera. Y como la Tierra es un planeta que existe vida desde hace 3.800 millones de años, pues la parte de la atmósfera, litosfera e hidrosfera donde existimos los seres vivos se llama biosfera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es una transformación en ciclo, unas series cíclicas de las sustancias que se van desplazando por los distintos capas geológicas de la Tierra. ¿Cómo se clasifican a los ciclos biogeoquímicos? Pues según cuál es el depósito principal de la sustancia en cuestión. Así que los clasificamos en los siguientes: ciclos gaseosos, ciclo hidrológico y ciclos sedimentarios. ¿Qué son los ciclos gaseosos? Bueno, en estos ciclos su depósito principal se encuentra en la atmósfera. La velocidad de renovación en estos ciclos es muy alta
y ejemplo de ellos son los ciclos del oxígeno y del nitrógeno. A diferencia del ciclo hidrológico, que ustedes lo conocen desde primaria, que es el ciclo del agua. Es más lento este ciclo dado que su depósito principal es la hidrosfera. Sin embargo, cada cuerpo de agua tiene su propia tasa de renovación. No es lo mismo la tasa de renovación de un río que la del Océano Pacífico, por ejemplo. Y tenemos los ciclos sedimentarios, que como se acuerdan de geografía, los sedimentos forman capas, estratos en los terrenos de la tierra, en las cuencas. Y entonces a lo largo del tiempo tenemos varias capas de sedimentos, unas sobre de otras. Y bueno, los ciclos sedimentarios reciben el nombre de esto porque el depósito principal se encuentra en los sedimentos de la litosfera. La tasa de renovación, TR, es muy lenta, del orden de decenas a cientos de millones de años. La mayoría de los elementos biogenésicos tienen este tipo de ciclos, por ejemplo el azufre y el fósforo. ¿Por qué son importantes los ciclos biogeoquímicos? En la ilustración tenemos representados la biosfera, el ambiente, tenemos el ciclo del carbono, del fósforo, del nitrógeno, del agua, del oxígeno, etc. Y en el ambiente, en las comunidades, precisamente, como resulta que siendo los materiales, las sustancias, en realidad finitas, los ciclos biogeoquímicos permiten reciclar las sustancias requeridas para el mantenimiento de la vida. Hay algunos materiales que están en pequeña cantidad en la Tierra, sin embargo, se pueden seguir usando porque precisamente los ciclos biogeoquímicos reciclan esos materiales. Y veamos, ¿cómo es el ciclo del nitrógeno? El depósito principal está en la atmósfera. Y tenemos, como ustedes saben de geografía, saben que en la atmósfera el 70-71% de toda la atmósfera está formada de gas dinitrógeno. Entonces, por eso es gaseoso, es el depósito principal. No obstante, fíjense, 7 de cada 10 partes de aire son dinitrógeno. Hay mucho nitrógeno. Sin embargo, en realidad, para muchas poblaciones de organismos productores y también consumidores, el nitrógeno es un factor limitante. Normalmente tenemos problemas para adquirir precisamente el nitrógeno que requerimos. Y entonces el nitrógeno sufre un proceso de fijación desde la atmósfera que implica la asimilación ya sea por bacterias, algas, ¿sí?, que eventualmente sedimentan en sus cuerpos ese nitrógeno que fue asimilado desde la atmósfera por las bacterias y las algas, los únicos organismos que realmente pueden realizar precisamente la fijación de nitrógeno. Los demás organismos no podemos hacerlo. Y entonces precisamente los detritos de las bacterias y las algas se sedimentan nitrógeno orgánico. Ese nitrógeno orgánico son aminoácidos, bases nitrogenadas del cuerpo, de los desechos orgánicos, la materia orgánica muerta, de los cadáveres. De aquí hay bacterias que llevan a cabo el proceso de amonificación, que como su nombre lo dice claramente, es un proceso de hacer, proceso de hacer amoníaco, ya sea en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno, otros procariotes y forman amoníaco, que como saben la química, el amoníaco cuando se disuelve en agua
se ioniza en forma de ion amonio. Entonces el ion amonio puede ser asimilado directamente por las bacterias, por las algas, por todas las plantas, y puede sufrir el amoníaco esa asimilación, pero también el amoníaco del suelo, del agua, hay procariotes que llevan a cabo el proceso de nitrificación, que oxidan el amoníaco a nitrito NO2, el ion NO2 monovalente negativo, lo van transformando al monóxido de dinitrógeno, lo siguen modificando químicamente y lo vuelven a convertir en gas dinitrógeno, cerrando el ciclo. Este ion nitrito puede eventualmente, puede sufrir el proceso de nitrificación, se forma nitrato, y así como nitrato se asimila en los organismos. Hay una reducción de nitrato, deja de ser el nitrógeno deja de estar oxidado y pasa a ser amoníaco, que vuelve a ser asimilado. Eventualmente este nitrato se reduce de nitrato, es una reducción desasimilatoria, y hay un ciclo aquí que un ciclo complejo. Eventualmente he descubierto que como pues sí estudiaron química, pero tienen algunos problemas con química, les voy a mostrar este otro ciclo del nitrógeno, que quiero que me digan después a cuáles le entendieron más. Entonces, el depósito principal está en el nitrógeno atmosférico. De manera natural, el nitrógeno atmosférico se convierte en nitrato, NO3 ion monovalente, por medio de los rayos. En presencia del oxígeno de la atmósfera se produce fijación de nitrógeno natural. También, ahora con que nosotros estamos aquí, podemos hacer la fijación de nitrógeno industrial. Tenemos fábricas de nitrato y fabricamos fertilizantes, que normalmente, hablando del nitrógeno, es nitrato de amonio. Entonces, ese nitrato de amonio, ya sea como tal o convertido en amoníaco y disuelto en agua, como ion amonio en el suelo, se puede lavar hacia los cuerpos de agua, y esto es muy, muy, muy importante. Esto aquí, este proceso de lixiviación, no lo olviden, lo vamos a tratar. Este proceso de aquí es el responsable de una amenaza ambiental fundamental, pero lo veremos en las semanas que siguen. Entonces, el amoníaco y el ion amonio del suelo se puede, por las bacterias que llevan a cabo la nitrificación, lo convierten en nitrito en el suelo, y otras bacterias, o las mismas, convierten ese nitrito en nitrato del suelo. Este nitrato del suelo puede ser asimilado por los autótrofos, que entra a las redes tróficas. Entonces, claro, los organismos de nicho alimentario herbívoro o fitófago obtienen precisamente su nitrógeno precisamente del nitrato o del amonio que está en el suelo. Y claro, con las redes tróficas, ese nitrógeno va pasando a todos los niveles tróficos alimentarios, y eventualmente saben que en todos los niveles, ¿qué es lo que ocurre? Hay excreción, hay cadáveres de todos los organismos que se mueren, no son eternos, y entonces en los componentes químicos que tienen los cadáveres y materia orgánica que se desprende, tienen bases nitrogenadas y aminoácidos. Las bases nitrogenadas, obvio, tienen nitrógeno,
y los aminoácidos, obvio, de amino, tienen nitrógeno. Entonces, estos desperdicios ricos en nitrógeno quedan en el suelo y pueden ser convertidos por una microbiota. Algunos procariotes lo convierten en amonio que se integra al suelo y así se va manifestando. ¿Ok? Otro detalle que se nos olvidaba es precisamente que tanto este amoníaco como este nitrato aquí también sufren la lixiviación hacia los cuerpos de agua. Tanto el amoníaco como el nitrato se lixivian en los cuerpos de agua y resultan en un grave problema ambiental, pero también hay bacterias que están en el suelo y convierten el nitrato, lo convierten de nuevo a gas de nitrógeno, un proceso que se llama desnitrificación. Continuamos. ¿Cómo es el ciclo del agua? Pues lo conocen muy bien, lo conocen desde primaria. El depósito principal, ¿dónde está? Pues en los océanos. O en los cuerpos de agua, lagos, ríos, océanos. ¿Qué es lo que ocurre? Se evapora el agua de los cuerpos, de los lagos, ríos, océanos, se desplazan hacia la atmósfera y ahí en forma de aerosol se mantienen en la atmósfera y son transportadas lateralmente a distintas ubicaciones geográficas. Eventualmente se condensa el agua en estado de vapor y forma las nubes y eventualmente se precipita en forma de lluvia, en forma de nieve, y esa agua que precipita, pues bueno, puede escurrir por vía superficial o puede ser absorbida por el terreno y desplazarse por vía subterránea al depósito principal del océano. Claro, en el ambiente, la vegetación y todos los animales toman agua y eventualmente también transpiran esa agua. Y claro, esa agua que es transpirada llega a la atmósfera y puede permitir la formación de nubes y de nueva precipitación. Es allí de que sea tan importante que haya bosques. No todos los bosques funcionan exactamente igual, no son igual de eficaces, pero cuando hay zonas amplias con una gran cantidad de vegetación arbórea, precisamente una consecuencia importante es que aquí el ciclo del agua es más rápido. Puede llegar a llover el agua todos los días, muchos días del año, y tener un ambiente húmedo precisamente porque el agua se transpira y se precipita, transpira y precipita. Y eso solo se puede hacer si tenemos una gran extensión boscosa. Ustedes conocen el ciclo del agua sin duda, pero este es el ciclo del agua del Valle de México. En el Valle de México, por lo general, aunque no este año, la lluvia que ocurre en el Valle de México es de 45.3 metros cúbicos por segundo. De esa lluvia, 5.2 metros cúbicos se recargan hacia el terreno, se infiltran. Y 15.3 metros cúbicos se va al drenaje. Una tontería de nuestra construcción como urbe es que 15.3 metros cúbicos de la agua de lluvia que cae se va al drenaje. Y entonces parte del agua queda como agua superficial. Hay agua superficial en la Ciudad de México, en el Valle de México. Tenemos 4.7 metros cúbicos. Parte de esa agua se va al acuífero, a las aguas subterráneas, y parte de ella también se va al sistema de abastecimiento de agua potable.
de este sistema de abastecimiento de agua potable, tenemos fugas que se van al terreno de 5.4 metros cúbicos, ¿sí? Y tenemos también que parte del agua, de esa agua se va también al drenaje, ¿no? Hay aguas residuales de la ciudad, de todos los usos, son 17.5 metros cúbicos. Se evapora 24.8 metros cúbicos y noten que no nos alcanza el agua de la Ciudad de México. Importamos del Lerma Cutzamala, del sistema del Lerma Cutzamala, 12.8 metros cúbicos por segundo. Así que en nuestro acuífero tenemos un déficit de 6.104 metros cúbicos por segundo. Porque, ¿qué pasa? Del agua que usamos en la Ciudad de México y más en Iztapalapa, extraemos 15.9 metros cúbicos. Lo extraemos de ahí. Y es la razón por la cual la Ciudad de México sufre tanto de los hundimientos y de tantos lugares de forman agrietamientos de las casas, de las calles. Y esto es resultado de que el agua de lluvia que nosotros tenemos no la aprovechamos. 15.3 metros cúbicos de agua de lluvia se van al drenaje. Si se van al drenaje, se va en total 39 metros cúbicos por segundo de agua. Y esa agua, ¿qué hacemos con esa agua? ¿La tratamos para volverla a usar? Sí, muy poquita, solo 3.3 metros cúbicos. Y sacamos del Valle de México agua contaminada, agua sucia, de 36 metros cúbicos por segundo. Esta situación del ciclo del agua del Valle de México no es sostenible. Va a crear muchísimos problemas. Y tenemos que solucionar esto. Pasa porque ustedes tengan un doble captación de agua, de drenaje. Agua de lluvia que se vaya para su uso doméstico en vez de que se vaya al drenaje directamente y se saque del Valle de México. Okay. Bueno. ¿Cómo es el ciclo del fósforo? Noten que el ciclo de nitrógeno era gaseoso. El ciclo del agua es un ciclo, claro, hidrológico. Y aquí en el ciclo del fósforo, el depósito principal es precisamente la litósfera. El fósforo se encuentra precisamente en rocas. Esas rocas eventualmente pueden ser erosionadas de manera natural, ¿sí? Y ser lixiviadas, lavadas por los ríos hacia los cuerpos de agua. Ahí los fosfatos disueltos pueden ser tomados por las algas y otros organismos fotosintéticos. Puede ser tomado por las plantas y se usa para riego. Y claro, a partir de los organismos fotosintéticos por la cadena alimentaria, pasa a los otros animales acuáticos y marinos. Como eventualmente todos los animales, todos los organismos fallecemos, entonces hay una descomposición orgánica. De esa descomposición orgánica se liberan fosfatos que quedan disueltos en los cuerpos de agua, pero parte de ellos se sedimentan en el fondo marino y a lo largo de millones de años esos sedimentos marinos pueden ser yacimientos que nosotros, a partir de actividades mineras, extraemos fosfato de las minas y los incorporamos como fertilizantes para nuestros usos. De tal manera
de tal manera que ese fertilizante que tiene el fósforo, pues con las plantas le sirven para crecer, pero también puede ser lixiviado por los ríos de nuevo al agua. Aquí esta lixiviación, este lavado de los fertilizantes elaborados por las industrias especializadas en ello, van a llevar esos fertilizantes hacia el agua. Y aquí, al igual que como en el nitrógeno, este fenómeno del lavado de los suelos por la lluvia y el agua de los fosfatos va a producir una amenaza ambiental que vamos a ver más adelante en el semestre. ¿Cómo es el ciclo del potasio? Es otro ciclo sólido. Hay rocas del suelo y minerales que tienen potasio. Generalmente ese potasio no está disponible. Generalmente solo logra cuando se libera el ion potasio formando un coloide. Queda absorbido en los coloides, en las micelas coloidales del suelo. Es el único potasio disponible. Y ese potasio generalmente entra a la biosfera a través de las plantas, a través de la nutrición de las plantas. Claro, ese potasio, como el ion potasio es soluble igual que el sodio, también el agua contiene disuelto potasio. Ese potasio puede ser absorbido, atrapado por los coloides del suelo y liberado después, aunque este proceso puede ser lento. El punto central aquí es que con esta captura de potasio por los coloides o el potasio en rocas minerales lo hace difícilmente disponible, aunque hay mucho potasio. Aunque haya potasio en el suelo, no está disponible para las plantas, y entonces lo que ha hecho la humanidad es precisamente usar fertilizantes que contienen potasio. Eso pues hace que obtengamos mayor crecimiento de las cosechas. Sin embargo, también, como lo hemos visto, es el uso excesivo o mal uso inadecuado de fertilizantes genera un gravísimo problema ambiental. Por eso estamos viendo estos ciclos, para recordar, para dar la base, pues, para poder hablar de esas amenazas ambientales. Aquí tenemos otro ciclo. El ciclo es el ciclo del carbono, pero sin nosotros. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasó durante casi 3.800 millones de años? Dado que los humanos, nuestro género tiene, ¿qué será? Máximo 2 millones de antigüedad. Y nuestra especie en particular solo tiene a lo mucho 200.000 años. Y realmente los últimos 10.000 años son los que nuestra especie ha adquirido un desarrollo cultural impresionante y que ha ocupado todo el planeta. Bueno, antes, ¿qué pasaba con el ciclo del carbono? El depósito principal de carbono es la atmósfera. Sí, es la atmósfera, es un ciclo gaseoso. Lo estamos viendo después porque es muy importante. Está como CO2. El CO2 es el tercero o cuarto gas del aire. En primer lugar es el nitrógeno con 71%, 70%, el oxígeno con el 20-21%, el tercer gas suele ser el dióxido de carbono con unas cuantas partes por millón, unos cuantos cientos de partes por millón de CO2, y hay un ciclo biogeoquímico gaseoso muy rápido. Aquí la fotosíntesis oxigénica, la que genera oxígeno, toma CO2 y produce carbohidratos. Carbohidratos que a partir de ellos se fabrican todos los componentes químicos de las plantas y a través de las cadenas alimentarias
este carbono que era gaseoso queda fijado en el cuerpo de las plantas, de los animales, de toda la biota. Los animales, las plantas, los hongos, los protistas, las moneras, respiramos, llevamos a cabo la respiración aerobia y convertimos estos carbohidratos, esas sustancias orgánicas, de nuevo a CO2. Aquí hay un ciclo gaseoso rápido. Eventualmente hay en los medios que no tienen oxígeno, puede producir metano y hay liberación de metano por organismos metanógenos. Y hay otros organismos que también consumen metano, pero en el pasado esta cantidad era irrisoria. También había CO2 de las emisiones volcánicas. Los gases que salen por los volcanes, un gas muy importante es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono que estaba en la atmósfera siempre se ha disuelto en el agua, en los cuerpos de agua, en los océanos, y se ha sedimentado como carbonato de calcio en el fondo de los océanos. Y como saben ustedes de geografía, que la corteza terrestre está dividida en placas que se mueven lateralmente, entonces aquí una capa se mueve debajo de otra en un proceso que se llama subducción, y conforme penetra hacia abajo de la superficie terrestre, aumenta la temperatura y ese carbonato de calcio que ustedes conocen, que es un sólido, simplemente por calor se descompone en dióxido de carbono y óxido de calcio, y claro, ese dióxido de carbono vuelve a salir por los volcanes. Este es un ciclo, esta parte del ciclo es una parte del ciclo sedimentario, porque hay más carbonato de calcio en estos yacimientos subterráneos que en el CO2 de la atmósfera. Pero este ciclo es bastante lento, tarda millones, y este otro es rápido. Eso era antes, sin que estuviéramos nosotros. ¿Qué ocurre cuando estamos nosotros? Ocurre lo mismo. Hay un ciclo gaseoso rápido del carbono, donde se libera CO2 por la respiración aerobia de todos los organismos y se fija el CO2 como compuestos orgánicos por la fotosíntesis. También ese mismo proceso ocurre en los cuerpos de agua. El CO2 por fotosíntesis da carbohidratos, ¿no? Y claro, eventualmente la flecha esta que tiene los dos asteriscos es un proceso anaerobio de quimiosíntesis que también a partir de CO2 produce esto. Lo importante es que en los cuerpos de agua esta materia orgánica fijada se hunde en los cuerpos de agua y se forman sedimentos. Estos sedimentos con materia orgánica se transforman en millones de años, decenas y cientos de años, de millones, se transforman en carbón, en petróleo y gas. Y este carbón, petróleo y gas normalmente han permanecido enterrados sin ningún problema. Entonces, ¿funciona igual con nosotros? Sí, el único problema que tenemos es de que nosotros empezamos a extraer el gas, el petróleo y el carbón, lo empezamos a quemar. Aquí nomás pongo el mechero de esta torre de extracción de petróleo donde se está quemando el gas, porque muchas veces no se ha querido gastar en el dinero para atrapar el gas que vienen de los yacimientos de petróleo, y para que nadie se queme, pues lo queman de manera segura en un mechero. Pero nosotros, este mechero está representando precisamente todo lo que hacemos nosotros. Nosotros quemamos carbón, quemamos petróleo, quemamos gas para poder
energizar el funcionamiento de nuestras sociedades. El grave problema en el ciclo del carbono es que hay millones de años de fotosíntesis que produjo compuestos orgánicos, que extrajo CO2 de la atmósfera y quedó fijada en sedimentos, los estamos liberando. Y prácticamente la mitad de todos los sedimentos de los yacimientos de petróleo que se habían formado a lo largo de cientos de millones de años, la mitad de ellos los hemos precisamente liberado en un periodo de poco más de 100 años. Así que lo que tenemos nosotros aquí, esta parte, este proceso aquí de extracción y el uso de combustibles de este carbón, petróleo y gas combustibles, es responsable de la mayor amenaza ambiental que enfrentamos ahora y que lo vamos a estudiar más adelante. Bueno, pasamos a otro punto. Es hora de todos los recursos, son los materiales del medio que usamos para fabricar lápices, plumas, lapiceros, todos los bienes que necesitamos y que son intercambiados por vía del funcionamiento del mercado. Entonces, el recurso natural es cualquiera de esos componentes del medio que la humanidad toma. Eso es un recurso. Y claro, los podemos clasificar fundamentalmente en dos tipos: recurso natural renovable y recurso natural no renovable. Eso lo saben prácticamente desde primaria. Y la definición de recurso natural renovable es muy sencillo. ¿Qué es un recurso natural renovable? Pues un recurso es un componente del medio, del ambiente que tomamos para elaborar bienes de uso o de cambio. Es natural porque existe en la naturaleza como tal. Y renovable es aquí lo importante. El lexema prefijo re, que significa repetir, rehacer. Lexema nov, que quiere decir nuevo, y el gramema able, que quiere decir que tiene la capacidad. O sea que el recurso natural, ese componente del medio, tiene esta capacidad definida como renovable. Y entonces, ¿qué es un recurso natural renovable? Es un recurso cuya tasa de renovación es bastante mayor que la tasa de uso. Por ejemplo, aquí puse en el aire, el de oxígeno es un recurso natural. Claro, si la tasa de renovación de ese de oxígeno en la atmósfera es mucho mayor que la tasa de uso, entonces el de oxígeno es un recurso natural renovable, que sabemos que se renueva precisamente porque todos los organismos que llevan a cabo la fotosíntesis oxigénica, al llevar a cabo la fotosíntesis, desechan al ambiente el gas de oxígeno. Y el recurso natural no renovable es el recurso cuya tasa de renovación es menor, igual o poco mayor que la tasa de uso. La tasa de renovación es cercana a la tasa de uso. Un ejemplo de recurso natural no renovable lo tenemos en el petróleo. No es que el petróleo, como lo acabamos de ver, forma parte del ciclo del carbono. Nada más que esa parte del ciclo es sedimentaria. Así que la velocidad a que ocurre la renovación es realmente lenta. Requerimos cientos de millones de años. Hay muchos yacimientos mexicanos de petróleo que provienen del carbonífero de hace 130 millones de años. Se formaron desde que se sedimentaron hace 130 millones de años y han tardado millones de años en convertirse en el petróleo que hoy extraemos. Y claro, nosotros, como se los dije en la otra diapositiva, prácticamente
desde finales del siglo XIX al actual, poco más de 100 años, 120, 130 años, hemos sacado prácticamente la mitad de todo el petróleo que había en el subsuelo en yacimientos asequibles y lo hemos quemado. Y claro, por eso es un recurso natural que no se renueva, que nos lo vamos a acabar. ¿De dónde proviene la energía que hace funcionar a los ecosistemas? ¿De dónde proviene la energía que hace funcionar a los ecosistemas? De dos fuentes, precisamente del Sol y de la Tierra, de la corteza de la Tierra. Cuando hablamos de la energía que proviene del Sol, pues es la luz visible que se captura mediante la fotosíntesis, que como ven es reactivos primarios CO2 más agua más energía lumínica. Después de muchas reacciones químicas nos da materia orgánica, generalmente como glucosa más oxígeno. Entra oxígeno a las plantas comen. Acabo de decir una tontería, dije, entran oxígeno a las plantas. No, ¿de qué se nutren las plantas? De Dióxido de CO2. carbono. Muy bien, de dióxido de carbono. Y desechan oxígeno, dioxígeno. Y esto es importante, muy, muy importante. Las plantas, cuando las llamamos que son productores, no decimos que son productores porque produzcan dioxígeno, son productores porque producen biomasa, compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? No el oxígeno. Las plantas no son buenas, no producen dioxígeno porque sean buenas. El dioxígeno para las plantas es un desecho y lo tiran. Y claro, también hay organismos que obtienen su energía de la energía química que se encuentra precisamente en los minerales de la corteza terrestre. Y esa energía se captura por diversas vías que se llaman quimiosíntesis. Un ejemplo común, conocido, tiene que será 20, 25 años, son las chimeneas hidrotermales submarinas, que se encontró que había un montón de organismos como estos gusanos tubícolas, que son tubos largos y con unas terminaciones de color rojo y blanco. En estas fumarolas, precisamente, ocurre la quimiosíntesis. Se toma CO2 más ácido sulfídrico, más energía química que resulta de reacciones de componentes minerales que están en la chimenea hidrotermal, y entonces lo que ocurre es que se produce materia orgánica y ácido sulfúrico. Entonces, en esta quimiosíntesis que tenemos aquí, también, bueno, no sabemos cuánta parte de la biomasa terrestre es producida a partir de energía química terrestre. Estimamos que en realidad lo más probable es que sea una fracción menor y la más importante en la actualidad provenga del Sol. Sin embargo, hace 3.800 millones de años, la energía que permitió el origen de la vida y la energía que mantuvo a los primeros ecosistemas de la Tierra, no sé, durante los primeros 2.000 millones de años de existencia de la vida, fue precisamente, o 1.000, fue precisamente la quimiosíntesis, la energía química de la Tierra. ¿Por qué mencionamos eso? Porque tenemos que explicar qué es la productividad de los ecosistemas. La productividad de los ecosistemas es la energía y sustancias fijadas en el cuerpo de los organismos como biomasa. Tenemos varios clasificaciones o definiciones de productividad más precisas. Hablamos de productividad primaria bruta, de productividad primaria neta y de productividad secundaria. La productividad primaria neta
es la energía y las sustancias fijadas por los organismos productores en su biomasa, ¿no? Esa es la productividad primaria bruta. Y por supuesto, esa productividad primaria bruta es la que realizan los organismos productores, como esta planta que está en el GIF animado. La productividad primaria neta es la energía fijada en biomasa menos la energía usada para vivir por los mismos productores y la energía que se pierde en los desechos, en las hojas secas que se tiran y en los cadáveres. ¿De acuerdo? Esa es la productividad primaria neta. Y se refiere solo a la productividad de los productores. En cambio, hay una productividad secundaria. Esa productividad secundaria es la parte de la productividad primaria neta que es transferida a los organismos consumidores y fijada en el cuerpo de estos consumidores en su biomasa. Entonces, lo que estamos viendo en el GIF es precisamente la transferencia de parte de la productividad primaria neta de este organismo productor que pasa por relaciones alimentarias a los consumidores. Y claro, con este alimento que está tomando la oruga, se construyen todas las sustancias químicas que requiere el cuerpo de la oruga y también todas las sustancias necesarias para crecer, convertirse en una oruga ya de estado final, que se metamorfosea en una mariposa, en un adulto. Okay. Y una vez que ya dijimos lo que era la productividad, podemos hablar de cómo es el flujo de energía en un ecosistema. La entrada y salida de energía impulsa el metabolismo de los organismos y también un ciclo de nutrientes. Entonces, probablemente la mayor parte de la energía para que funcionen todos los ecosistemas de la Tierra provengan del Sol. Entonces, los autótrofos son los productores, son los que llevan a cabo la productividad primaria bruta, pero parte de esa energía fijada la gastan por medio de la respiración para obtener la energía química de su cuerpo para hacer funcionar y se pierde esa energía como calor. Otra parte se pierde como materia orgánica muerta, ¿sí? Y entra precisamente que pasa a los organismos desintegradores que ya estudiamos. Y la parte que es transferida a los consumidores, a los heterótrofos, es lo que corresponde precisamente a la productividad secundaria. Que también de su biomasa fijada, de su cuerpo, parte de ella se pierde, se gasta en la respiración celular para hacer funcionar a los organismos heterótrofos y, claro, se sale la energía en forma de calor y parte de su cuerpo también es exportada en forma de cadáveres para los desintegradores. Así que hay un ciclo de nutrientes, por ejemplo, entre los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos tiran oxígeno como un desecho, que es un nutriente de los heterótrofos. Y los heterótrofos desechan CO2, que es un nutriente de los autótrofos. Noten entonces que hay un balance entre la respiración y la fotosíntesis. Todas las respiraciones y la fotosíntesis que ocurre aquí, hay un balance. Más o menos es aproximadamente lo mismo. Y bueno, esto ya nos permite hablar de cómo se transforman las comunidades ecológicas a lo largo del tiempo. Al paso de décadas, ciclos y milenios,
las comunidades cambian su estructura, funcionamiento y composición taxonómica, de taxones, de acuerdo a su biotopo, de acuerdo a los factores abióticos de su ambiente, como puede ser la cantidad de agua, de sol, de nutrientes como potasio, como nitrógeno, como fósforo. Entonces, en función de eso, la cantidad de biomasa que tiene una comunidad determina precisamente la complejidad de su estructura, cómo funciona y cuáles especies lo conforman. Eventualmente, por ejemplo, podemos tener un biotopo que queda vacío. Solo quedan factores ambientales abióticos. Este biotopo vacío será ocupado por una comunidad de organismos que se llama comunidad pionera, caracterizada por estar constituida de un solo estrato y tener una muy baja diversidad. Aquí en la fotografía estamos mostrando precisamente el volcán que está en Chiapas, que se llama Chichonal, que hizo erupción en 1982. Toda la zona alrededor del Chichonal era una selva tropical lluviosa. Después de la erupción, ¿qué quedó? La erupción destruyó mató a todos los organismos de esa comunidad y entonces dejó el biotopo vacío. Entonces empezaron a llegar comunidades pioneras formadas por unos productores y unos consumidores, que se los voy a mostrar al rato. Y lo que pasa ahí es que esa comunidad pionera, que apenas está ocupando parte del biotopo, lleva a cabo la fotosíntesis. Y mientras la fotosíntesis sea mayor que la respiración total, entonces la comunidad va a cambiar haciéndose más compleja. ¿En cuánto tiempo? Pues décadas, siglos, milenios. Y ustedes lo saben cuando hay cercas de su casa, tiran una casa o tienen un llano vacío, que destruyen todo, al rato empiezan a crecer algunas plantas que llegan en forma de semillas del ambiente. Y hay algunos animales que llegan a veces volando. Y entonces empieza a formar una nueva comunidad. Los primeros organismos se llaman comunidad pionera. Y entonces con ese paso del tiempo aumentará la biomasa, la cantidad de biomasa de toda la comunidad, el número de estratos que forman los organismos, tanto a nivel espacial como a nivel temporal, y la diversidad taxonómica de los organismos que conforman esa comunidad. Y esto va a ocurrir hasta que la fotosíntesis globalmente sea aproximadamente igual a la respiración. Mientras la fotosíntesis sea mayor que la respiración, seguirán cambiando las comunidades. Cuando ya la fotosíntesis sea alcanzada por la respiración, entonces en ese momento se detiene este proceso. ¿Cuándo se detiene una sucesión ecológica? Bueno, cuando la fotosíntesis es equilibrada por la respiración. Entonces, aquí tenemos representado en el eje horizontal el tiempo y estamos poniendo aquí un biotopo vacío. Vean las puras piedras. Primero tenemos la comunidad pionera, ¿sí?, que tiene un solo estrato. Está formado por organismos que muchos de ellos son líquenes, son musgos, y como por las condiciones del biotopo, humedad, sol, temperatura, hay más fotosíntesis que respiración, entonces empieza con organismos que vienen de otros lados, semillas, por ejemplo, se empieza a aumentar la complejidad. Aquí ya tenemos hierbas, tenemos el estrato del suelo,
y tenemos el estrato de las hierbas. Luego tenemos otro estrato, ya tenemos arbustos. Y luego tenemos arbustos y algunos árboles. Y luego tenemos varios estratos de árboles. Y estamos cambiando de comunidades. La comunidad final puede ser cualquiera de estas. Depende del biotopo. ¿Cuándo se detiene la sucesión? Se detiene cuando se logra tener una comunidad clímax. La comunidad clímax que puede ser cualquiera de estas, está caracterizada porque hay un balance de fotosíntesis y respiración en esa comunidad. Este balance puede ocurrir pronto o no, de acuerdo al biotopo. Para algunas comunidades, para las selvas tropicales lluviosas, son de más de 10,000 años. Para la selva del Amazonas, que están destruyendo Bolsonaro y sus asociados, y las selvas mexicanas que prácticamente fueron destruidas en los últimos 30 años, y ya nomás nos queda una pequeña fracción de selva tropical lluviosa que esperemos se pueda proteger. Entonces, es así. ¿Cuándo se va a tener? Cuando F sea aproximadamente igual a R. ¿Y qué es F? ¿Qué es F? ¿Qué cosa es F, Tania? Tania, ¿qué cosa es F? Silvia me dijo que no iba a venir, que tenía un examen. A ver, Diana Torres. Están medio dormidos. A ver, Valeria. De Santiago. ¿Factor ecológico? No, pero gracias por participar, Valeria, por contestar. F es de fotosíntesis. ¿Y la R? Te lo acabo de decir. Va de nuevo. Te vuelvo a decir. ¿La R qué significa? Sí tengo prendida la cámara, Valeria. ¿La R qué significa? Lo hemos repetido varias veces en otras diapositivas. Significa respiración. Tenemos que avanzar. Bueno, ¿cuáles tipos de sucesión ecológica hay? Hay dos. La sucesión primaria y la sucesión secundaria. ¿Qué pasa con la sucesión primaria? Es la sucesión ecológica que inicia con el biotopo vacío. Ocurrió hace mucho tiempo en la mayoría de los lugares de la Tierra y muy pocas de esas comunidades permanecen inalteradas hasta ahora. De todo el planeta Tierra, solo el 3 o 5% de las comunidades ecológicas que hay en el planeta no han sido alteradas por los humanos. Y la sucesión ecológica secundaria es la sucesión que ocurre tras una tragedia ambiental natural, como la que les mostré en el Chichonal, aunque en el Chichonal fue tan brutal que en realidad toda la sucesión que va a haber ahí en el Chichonal es primaria. Pero no así en este bosque que muestra cómo se está, en esta selva, cómo se está deforestando para extraer todas estas maderas y también eventualmente para cambiar el uso del suelo. Para en vez de ser un uso forestal, tener un uso ganadero o agrícola. Y en la sucesión secundaria, aquí con los sobrevivientes, con estos organismos sobrevivientes que
están aquí, son los que van a iniciar la sucesión. Y entonces esta comunidad que va a surgir a lo largo de la sucesión secundaria nunca retornará a ser como la comunidad previa, sino será otra sucesión, será otra comunidad alternativa, probablemente menos compleja. Y bueno, a tiempo. ¿Qué debemos hacer para evitar las amenazas ambientales? Esta es la última diapositiva que, como siempre, tiene una intención de pedirles que es hora, es urgente, que ustedes piensen, reflexionen y de acuerdo con todo lo que han aprendido, incluido el buscar información, en investigar, podrían cambiar sobre qué diablos tendríamos que estar haciendo y qué otras cosas tendríamos que dejar de hacer.